En el síndrome nefrítico, ustedes tienen que definir las características fisiopatológicas. Algo que nosotros, por ejemplo, podemos rescatar acá es en nuestra glomerulosclerosis, en nuestra glomerulonefritis post-estreptocócica. Cuando tenemos nosotros glomerulonefritis post-estreptocócica, ya les dije, siempre hay un antígeno. Ese antígeno, en este caso, viene a ser antígeno del estreptococo, es un antígeno exógeno. Se une a un inmunocomplejo, se une a una inmunoglobulina, formando inmunocomplejo. La posición en la cual se pueda localizar este antígeno anticuerpo es variable, pero siempre va a haber una activación del proceso inflamatorio. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá que hay un inmunocomplejo circulante que lógicamente va a tener mayor efecto ¿a qué nivel? A nivel de la célula endotelial, ¿ok? Y también a nivel de la célula mesangial. Cuando ustedes observen este hematíe que prácticamente está pasando hacia la luz de la cápsula de Bowman, podremos nosotros definir que estos hematíes pues, han sido, digamos, han sido primeramente deformados, alterados y con un slit diafragmático, una membrana de filtración tan alterada, recién es lábil el hematíe. Antes no. ¿Por qué? Porque lógicamente es una célula bien grande para poder pasar algo tan pequeño como ese slit diafragmático. Entonces, si nosotros traslocamos la hematuria, pues esta hematuria, ya les dije, desde el punto de vista de daño endotelial, hay una hematuria franca, ¿no es cierto? Y una hematuria leve incipiente cuando hay un daño mesangial, ¿ok? Ahora, el hematíe no es tan fácil, digamos, de que pase toda esta barrera. Podrán observar que entre podocito y podocito y hay una ruptura, igualmente a nivel de lo que es la membrana basal. Y no es el único mecanismo, hay otros mecanismos autoinmunes, ya propiamente de algunas enfermedades como el lupus, la vasculitis, pero esta vasculitis tiene específicamente ya características un poco más especiales, formación de anticuerpos anticitoplasmáticos. También tenemos acá lo que es la formación de lo que es glomerulonefritis autoinmunes. Se dice mucho que hay patologías como las post-trasplante, en la cual nosotros podemos generar aloanticuerpos, y estos aloanticuerpos finalmente puedan producir en nosotros una proteinuria y secundariamente pues un daño podocitario. La lesión estrictamente que se da acá pues es un daño de endotelio, ¿ok? Tenemos también las glomerulonefritis autoinflamatorias. En las autoinflamatorias debemos ver que la activación del complemento es la base. Ya muy pronto vamos a ver que hay glomerulonefritis agudas según la vía alterna, la vía clásica o la vía de las lectinas, cualquiera de las tres vías. Según la vía que tome la lesión, nosotros vamos a poder definir específicamente qué tipo de patología puede ser. O sea, ya hay una clasificación de glomerulopatías según la vía que altera a nivel del complemento. Ahora, cuando nosotros hablamos de gamopatías monoclonales, tomamos en consideración que estas células, estas gamma-globulinas que son prácticamente anómalas, acuérdense, igual que en el síndrome proteinúrico, por efecto mismo de sobrecarga pueda generarse la lesión a nivel endotelial. Es un resumen de más o menos qué es lo que nosotros podemos definir según las características de las patologías, pero un detalle muy importante que ustedes tienen que tomar es justamente esto, la implicación del complemento. Entonces, cuando hay la implicación del complemento, ya tenemos nosotros ya algunos efectos. Por ejemplo, para poder definir lo que es una glomerulonefritis post-estreptocócica que genera hematuria de una glomerulopatía secundaria a una enfermedad autoinmune, en uno es transitorio y en otro no es transitorio. ¿Qué quiere decir? Que en uno se consume el complemento transitoriamente, como es una post-estreptocócica, porque tiene un ciclo de patología, a diferencia de una enfermedad autoinmune que prácticamente es continua y más prolongada. Se dice que hasta los 3 meses podría ya nuevamente dosarse el complemento y podríamos nosotros definir una gran brecha entre lo que es post-estreptocócico y otras glomerulopatías primarias de tipo nefrítico. En la microscopía óptica, siempre, como hemos dicho,
¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de glomerulopatía es? Proliferativa. Entonces, por ser proliferativa va a haber proliferación celular e infiltración de neutrófilos. En la electrónica ya nosotros vamos a poder definir algunas jorobas electrodensas a nivel del capilar glomerular, pero lo más característico es que en estas jorobas o homes que normalmente nosotros podemos ver que es típico de la postestreptocócica, también en algunos casos se observa lo que son semilunas. Estas jorobas normalmente son granulares de tipo IgG y C3. Ahora, si hablamos del síndrome nefrítico, hablamos un poquito más de lo que es el orden del postestreptocócico, considerando que es la patología, digamos, modelo en caso del síndrome nefrítico. Lo vamos a hablar más adelante. Pero nosotros tenemos que definir si es que hay síntomas sistémicos o no, como toda glomerulopatía, si es primaria o es secundaria. Si es primaria, es netamente riñón, no hay un orden, digamos, de lesión sistémica. Y si es secundaria, ya nosotros tenemos que definir cuáles las características especiales que engloban ese síndrome que nos esté llevando a enfermedades más complejas como las vasculitis, lupus, un síndrome urémico hemolítico, cualquiera de esas enfermedades. A diferencia de las primarias, por ejemplo, se ha definido que las mesangial IgA, digamos, son enfermedades las más frecuentes en España, normalmente cuando se hacen biopsias, y secundariamente podemos tener otros tipos, como la membrana proliferativa. Si les hablamos de la postestreptocócica, es la que más se observa en niños, por infecciones específicamente a nivel de piel o de mucosas. Entonces, las manifestaciones del síndrome nefrítico siempre van a ser, por lo menos a gran escala, tres: hematuria, hipertensión y oliguria. Hematuria, hipertensión y oliguria. Es eso lo que caracteriza al síndrome nefrítico. Claro, uno no está exento de que pueda haber pues, edema secundario a una oliguria, que haya proteinuria secundario a una ruptura de lo que es la membrana de filtración. Así como pasan los hematíes, igual van a pasar las proteinurias, las proteínas. Entonces, podemos tener, pero la clásica triada son estas tres: hematuria, hipertensión y oliguria. Entonces, si hablamos de hematuria, hipertensión y oliguria, estamos viendo tres fallas del riñón. Oliguria, del riñón. Hematuria, específicamente, de la pérdida de la membrana de filtración. Lo que es hipertensión del sistema renina-angiotensina, tiene que ver esos tres puntos. Entonces, por eso las lesiones del síndrome nefrítico son más catastróficas, a diferencia del síndrome nefrótico. Los signos de alarma normalmente hay que tomar pues que a menor edad pueda tener mayor complejidad. La historia familiar, que haya glomerulopatías o hematurias, también marca mucho en cuanto al manejo. Hay que ver también evidencia de enfermedades extrarrenales o sistémicas, que también conlleva pues, a que haya algo un poco más complejo. La evidencia de enfermedad renal crónica, o sea, que ya haya dejado lesión. Y hablar de estas glomerulopatías proliferativas nos va a definir específicamente en que nosotros podamos ya entrar, digamos, ya específicamente a las postestreptocócicas. Si se dan cuenta, acá hay bacterias, virus, parásitos, hay hongos, pero la que siempre va a estar a la cabeza va a ser la del estreptococo beta hemolítico del grupo A, es lo característico. Entonces, a veces nosotros podemos tener hematuria en un paciente que tenga neumonía por un neumococo, y eso puede hacer pues, la evidencia de que haya un problema a nivel glomerular. No es típico que nosotros estemos observando eso, pero tenemos que nosotros definir también que así como el estreptococo pues, genera antígenos, el resto de bacterias, hongos o parásitos o virus, puedan generar estos antígenos. Entonces, finalmente es un estímulo pues, inmunológico, ¿no es cierto? Es un estímulo inmunológico. De acá lo que tenemos que definir es pues, sintético a nivel cutáneo o lo que es la estreptococia a nivel nasofaríngeo. Entonces, tener este elemento de estreptococos a nivel de garganta no solo ya les genera su famosa cardiopatía, que ya la conocen, sino también genera estas glomerulopatías a nivel renal. La epidemiología es más frecuente en todo el mundo, en países no desarrollados. ¿Por qué no desarrollados? Es muy simple, porque mucho tiene que ver con la higiene. Entonces afecta a niños entre 5 a 12 años y en mayores de 60. La relación en varón es más simple. La forma esporádica o epidémica se da, ¿por qué? Porque a veces hay elementos
en conjunto, personas, en niños, en guarderías puede darse, o en grupos de ejército, y en las últimas 3 décadas las cepas nefritógenas han reducido en todo el mundo. Eso es por la salubridad más que todo. Lo que acá nosotros debemos de determinar es solamente la proteína M, así como les han hablado de la proteína M, que tiene una similitud a nivel de la válvula. Ese es el punto en el cual nosotros vamos a poder determinar el serotipo. De acuerdo al serotipo, vamos a definir nosotros qué tan grave puede ser la glomerulonefritis postestreptocócica. Pero no solamente tiene esa característica nuestro estreptococo, tiene todas estas características de su membrana, peptidoglicano, su cápsula, carbohidratos S. Entonces, de acá lo que debemos definir por lo menos es identificar estas estreptoquinasas para poder definir nosotros si es por un estreptococo. Ahora, tenemos esta glomerulonefritis donde hay 2 pasos, uno de antígenos reconocibles por la inmunidad, ¿ya? Porque como cualquier infección, pues al inicio, o sea, ya hubo un estímulo, entonces va a haber antígenos reconocibles por la inmunidad primaria. La inmunidad primaria o la inmunidad, ¿qué tipo de inmunidad es, chicos? O innata. Entonces, esa inmunidad innata es la que clásicamente ustedes ven todos los días. Se hacen un corte, ¿qué va a ocurrir? Acúmulo de células, tratar de reparar y toda esa situación, ¿no es cierto? Leucocitos, esa es la inmunidad, es la básica. Pero la inmunidad adquirida ya es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque la inmunidad adquirida ya es un recuerdo, es una memoria, más que todo lo dan los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos antígenos reconocidos por la inmunidad primaria, entonces esto siempre se va a dar al inicio, ¿eh? Y acuérdense de esto, la inmunoglobulina UM es la que, pues prácticamente es la que siempre va a detectar en cualquier patología la agudeza del cuadro, ¿eh? A diferencia de la inmunoglobulina G, es la que nos va a detectar ya memoria, o sea, que ya el paciente estuvo estimulado. No necesariamente una agudeza, sino contagio. Y de acá lo que tenemos que definir por lo menos son estos antígenos que sean reconocibles. Ahora, ¿qué pasa con estos anticuerpos tardíos, a diferencia de los tempranos? Miren, los tempranos son reconocidos, son estos. A diferencia de los tardíos, es de que estos tardíos van a actuar cíclicamente. Entonces, ya no va a haber ya no neutralizan la actividad proteolítica de la proteína bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que ya es un recuerdo, o sea, ya es un estímulo. No es que la bacteria sigue progresando, no, eso es en la primaria, en el primer instante. En la segunda parte ya prácticamente los restos que generan estos estreptococos, como es la proteína M, simplemente lo que hace es sensibiliza y empieza a formar igual más anticuerpos. Entonces, como se sensibiliza, ahí es donde recién se da pues este problema, o sea, persiste. Por eso es que cuando nosotros definimos la antigenemia, miren, fíjense, acá lo que nosotros vamos a ver son los antígenos que se producen, los inmunocomplejos que se producen a diferente tamaño. Primeramente acá ya les dije que afecta lo que es el sistema de complemento, ¿no es cierto? Cuando afecta el sistema de complemento les dije una forma fácil de reconocer, más o menos a los 2 a 3 meses ya no deberían estar alterados el complemento, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes. Pero lo que nosotros nos aclara esto es que por esa actividad propia del sistema inmunológico, en este caso adquirido, nos vamos a empezar a generar, se va a empezar a generar inmunocomplejos de diferente tamaño que se va a depositar a diferente nivel dentro de lo que es nuestro glomérulo. Fíjense, ¿dónde están los antígenos pequeños? Vamos a ver, un poco de sol. ¿Dónde están depositando, chicos? ¿Qué zona es esa? ¿Qué hay por encima? ¿Qué es esto? Ovocitos. ¿Ya? ¿Los intermedios dónde están? Dentro. Las primeras eran subsecundarias, la segunda y la tercera, las grandes, en el muy bien. Entonces, por eso es un estado inflamatorio marcado, por eso se da en la glomerulonefritis postestreptocócica. Es marcado el proceso inflamatorio. Entonces, ver esos depósitos, ¿qué nos va a marcar a nosotros? Una inflamación y
en la inmunidad innata, ¿qué es lo que ocurre? Como les dije, lo clásico, te cortas, vienen tus células de reparación, células de defensa, va a haber simplemente incremento o proliferación de diferentes elementos, ahí podemos ver los leucocitos. Pero ustedes también tienen que entender que para que haya mayor proliferación de células se van a expresar los diferentes factores. Esos factores que se expresan son los que van a determinar la proliferación celular de cualquiera de las células a nivel del glomérulo, ¿verdad? Ahora, entonces, esos depósitos activan la proferrina, o sea, la vía alterna. Dan una activación inicial de la vía clásica y posterior consumo del C3. Por eso el C3 está disminuido, lo cual, les vuelvo a repetir, tiene que volver a la normalidad en un tiempo prudente, de 2 meses a 3 meses. Al haber mucha acumulación del proceso inflamatorio, se generan estas jorobas o HAMS que normalmente nosotros le llamamos. Pero lo que nosotros debemos de enmarcar es que cada vez que haya una proliferación o un estado inflamatorio marcado, va a ocurrir una ruptura. ¿Ruptura de quién? De la membrana basal. Entonces, si va a haber una ruptura, recién sus hematíes pueden pasar. O sea, no hay otra forma en la cual el hematíe pueda pasar el glomérulo, sino es abriendo una brecha, un muro muy grande, ¿ok? Entonces, esta solución de continuidad de la membrana basal igual va a seguir activando lo que es el complemento. Por eso es que los depósitos superepiteliales van a tratar, pues, en cierto grado, a nivel superepitelial, va a tratar de contenerse la lesión, pero al persistir el proceso inflamatorio, simplemente lo que va a suceder es de que extravase prácticamente a lo que es la cápsula de bomba la generación de este material. A esto se le llama catástrofe, ¿no? O sea, una lesión muy grande, muy terrible, a diferencia del síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico no hemos visto, más el cambio mínimo solamente es unión de pedicelos, algo que ni siquiera se ve por microscopía óptica. En cambio, en un síndrome nefrítico es ya muy evidente, hay mucha lesión. Yo voy a encontrar proliferación a nivel mesangial. Eso ya me indica que hay sistemas que se han activado y han hecho que estas células empiecen a crecer. Ahora, normalmente nosotros, pues, en cierto grado, tendemos a que estos procesos o estas rupturas que se generan van a hasta acabar en algunos problemas. Siempre que hay una lesión a nivel glomerular, esta lesión glomerular siempre va a tratar de taparse con tejido hialino. El tejido puede generar estados de cicatrizaciones, pero lo que nosotros tenemos que definir acá siempre es justamente estos depósitos. Si tenemos depósitos subepiteliales, endoteliales, ¿sí? A nivel, ¿de dónde? Del mesangio. Ya nos va a definir que es un cuadro, pues, inflamatorio más avanzado. Si tenemos más aún los antecedentes del estímulo o la bacteria evidenciada en el paciente, pues ya estamos frente a un proceso más correlacionado a lo que es una post-estreptocosis. Ahora, fíjense que esta lesión que se observa, como les decía, va a ser característico, pues, que veamos hematuria, por la lesión mesangial y endotelial. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué más? Hipertensión, ¿no es cierto? Y el último era oligoanuria. La proteinuria, si ustedes se dan cuenta, ha habido una ruptura, como les decía, de la pared. Entonces, si pasa un hematíe, pues las proteínas también pasan. Y en ahí es donde viene la duda, Doctor, entonces, ¿por qué han creado síndrome nefrítico y síndrome nefrótico? ¿No es cierto? Donde debería de haber solo yo un síndrome hematúrico y un síndrome proteinúrico. Esa es una clasificación antigua. Es una clasificación que nos permite guiar. Pero a partir de ahora se habrán dado cuenta que ya las características histopatológicas que nosotros definamos en microscopía nos va a recién dar claridad de la patología que pueda estar definiendo este cuadro. Por eso es que
acá en nuestro síndrome nefrítico, que tengamos proteinuria, pues ya nosotros no podemos decir, es un síndrome nefrítico o nefrótico. Para poder nosotros definir mejor una globulopatía, siempre agarrémonos del síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque en el síndrome nefrótico sí hay patologías puras e impuras, es más fácil. Cuando nosotros tenemos patologías o síndromes nefróticos impuros, podemos estar frente a un realmente síndrome nefrítico que se esté comportándose como un síndrome nefrótico. Por eso les hablaba del lupus. El lupus tiene 6 estadios, y dentro de esos 6 estadios, el quinto estadio es de tipo membranoso. O sea, parece nefrótico, pero es proliferativo en un inicio, el tipo 3 y 4. Ahora, cuando hablamos del 3 y 4 a nivel de lupus, son focales y segmentarias. La tipo 2 es mesangial y la tipo 6 prácticamente es esclerosante. Entonces, en el lupus hay variedad de histologías, pero lo característico, la presentación por la cual se da el cuadro, el síndrome en cierto grado, siempre va a ser como un síndrome nefrítico, pese a que las características histológicas estén pues de otro modo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, y es más, tenemos un caso de una paciente con lupus que está con un síndrome nefrótico, hinchada, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia, tiene proteinuria y es lupus. Ahorita tenemos un paciente que está así, ¿ya? Es una joven, ¿qué edad tiene? 21 años, ¿no? 21 años, que ha debutado de ese modo, 19 años, que ha debutado en ese estado, que nosotros de buenas a primeras, si no tuviéramos la histopatología o no tuviéramos síntomas sistémicos, podríamos catalogarlo como un síndrome nefrótico clásico, pero no es así. Ya como es sistémico, entonces hay otros elementos semiológicos que nos permiten diferenciar de un síndrome nefrótico clásico. Un síndrome nefrótico no va a tener caída de cabello, no va a tener sinovitis, no va a tener derrame pericárdico, pleural, no va a tener tampoco lo que se llama pues rash, melana de mariposa o úlceras, que eso ya es característico de un lupus. Se dice que como hay mucho componente inmunológico, normalmente la inmunofluorescencia resulta ser más evidente. Es más, en el lupus se llama clásicamente, cuando hay inmunofluorescencia se describe como full house. ¿Qué es full house? Se ve en C3, C4, C1Q, se evidencia lo que es IgG, IgM, IgA. O sea, y en el lupus, pues prácticamente tenemos tanta activación del proceso inflamatorio que nosotros vamos a poder determinar que solo con inmunofluorescencia vas a decir, uy, Dios mío, encuentro todo tipo de elementos del sistema inmunológico. Entonces, tampoco se van, también van un poquito más allá también algunas glomerulopatías asociadas al síndrome nefrítico. En algunos casos, por ejemplo, como podemos observar nosotros en lo que es glomerulonefritis postestreptocócica, podemos ver C3 y IgG. Entonces, ese IgG en cielo estrellado se puede llamar. Y lo que les decía, proliferación endotelial, mesangial, polimorfonucleares, o sea, células por todo lado, núcleos por todo lado. Miren, fíjense, ya les he dicho, acá todo lo negrito es núcleo, prácticamente está apiñado el glomérulo. Entonces, todas esas células simplemente nos dicen de que hay una proliferación. Cuando nosotros hablamos de histopatología más compleja, entre luz capilar y luz capilar tiene que haber aproximadamente 3 células mesangiales, ¿ya? Pero si nosotros por microscopía óptica evidenciamos 7, 8, ya eso me indica que hay una proliferación de células mesangiales. Entonces, eso ya me indica de que es una glomerulopatía proliferativa. ¿Ok? Gracias a Dios, gracias a Dios, esta glomerulopatía que resulta más frecuente en niños, tiene pues una resolución casi completa. A diferencia de otro tipo de síndrome nefrítico, por ejemplo, si comparamos postestreptocócica con lupus, postestreptocócica es un estímulo inmunológico por una bacteria, pero en cambio en lupus ya es un estímulo inmunológico, pero autoinmune, y hay un daño autoinmune. En el postestreptocócico no voy a usar pues corticoides, ¿no? Porque hay un estímulo exógeno.
En cambio, en el lupus, sí, pues hay una disregulación del sistema inmune. Entonces, gracias a Dios, pues esto de los estreptococos tiene un ciclo, y ese ciclo pues tiene que acabar. Claro, dicen el 90%, o sea, hay un margen de un 10% de que esto no vaya bien, de lesión. Y lo que ocurre habitualmente es lo mismo que ha ocurrido al inicio. ¿Cómo eran los depósitos? Se han dado a nivel subepitelial, ¿qué? A nivel membranoso, ¿no es cierto? A nivel mesangial. Pues como se han dado esos depósitos, la curación es lo mismo, igual empieza a curarse en el mismo sentido, ya que a nosotros nos va a permitir, por lo menos, que haya una limpieza subepitelial, subendotelial, apoptosis. Estas células apoptóticas pues tienen que empezar a repararse a nivel endotelial y una limpieza. Ahora, este curso es lo que se espera del síndrome nefrítico. O sea, el edema, que por lo menos pues en 5 a 10 días se controla. Por eso les decía, cuando hay una glomernefritis propiamente autoinmune, como es el lupus frente a una cosa estreptocócica, en autoinmune por LES voy a usar corticoterapia. ¿Ok? En cambio, en una cosa estreptocócica lo que yo tengo que usar solamente son sintomáticos. ¿Ya? El paciente tiene edema, sintomático. Tiene hematuria, sintomático. Tiene hipertensión, sintomático. O sea, mi antihipertensivo, mi diurético, de ASA, puedo hasta poner antioxidantes, antiproteinúricos, lo que hay, son sintomáticos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para la nefritis postestreptocócica. Pero fíjense la resolución como es. Como les decía, algo muy importante. El descenso de C3 tiene que resolverse, como les decía, a los 2 a 3 meses. En promedio, 2 meses es lo que se dice. Tiene que resolverse. Es una característica propia. Si no se resuelve es porque pues, no es postestreptocócica. ¿Por qué? Porque va a haber una persistencia de descenso de complemento y podría ser otro tipo de patología. La hipertensión tiene que resolverse 2 a 3 semanas. Hemos visto cómo se empieza a limpiar todo lo que son las partes del glomérulo. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a generarse pues, una homeostasis a nivel de lo que es la filtración. Ahora, la hematuria también no es muy larga, 1 a 3 semanas. Y la microscópica, pues por lo menos en 6 meses, hasta medio año primero. Por eso es que estos pacientes se les mantiene pues estrechamente controlados sintomáticamente para que no puedan desenlazar en procesos más complejos. ¿Pueden llegar a generar un daño más exquisito, como les decía? Sí, pueden llegar a generar un daño un poco más exquisito y hasta generar lesión crónica. La curación incompleta pues es lo que les decía. La curación incompleta justamente es esa hematuria que persiste más de 6 meses. Ya nosotros podamos tener una nefropatía crónica, y esta nefropatía crónica va a condicionar pues simplemente a que ese riñón no trabaje finalmente. Eso se ve más en ancianos. Mientras más jorobas se formen, más difícil es la reparación, ¿ya? Probablemente resulte más frecuentemente que acabe en un daño un poco más avanzado. ¿Por qué? Porque esta fuga del plasma, como les decía, va a generar esta proliferación. Ya, ahora, nosotros tenemos que definir, a ver, más o menos acá. Ya, justo como está acá. Ya. Fíjense en esta imagen. Se rompe la pared. ¿Qué va a ocurrir? Lo que dice acá. Fuga de plasma. Es flechitas amarillas. Sale. Entonces, ¿a dónde va a fugar ese? ¿Pero a dónde? ¿Quién está por encima? Cápsula. La cápsula, ¿no es cierto? Entonces, esa fuga de plasma pues va a ocasionar que específicamente se formen ¿qué? Estímulos, pero de una célula muy importante, que es la célula epitelial parietal. ¿Ya? No del podocito, esa es la visceral, ¿no es cierto? Entonces, esas jorobas o HUMS, fíjense, acá estamos, no está conmigo, acá. Sale la hematía y sale plasma, vemos la cápsula, la célula epitelial empieza ¿qué? A proliferar. O sea, la célula epitelial, por si acaso, es solamente
un circuito de una célula. Simplemente hay una línea celular de la cápsula. No puede haber, así como la epidermis, varias capas. Pero acá por el estímulo mismo inflamatorio va a empezarse a formar más capas. A eso es lo que se llama la joroba. De esas jorobitas, fíjense, en cierto grado, antes de que ocurra esta imagen, en cierto grado va a empezar a proliferar. ¿Y qué va a formar? ¿Se dan cuenta? Una semiluna. Esa forma de semiluna justamente empieza a crecer, crece, y cuando hay mucha proliferación, ¿qué va a pasar con el glomérulo que está acá? Va a colapsar. Por eso es muy importante de que esto, pues, en algunas patologías como la membrana proliferativa, por ejemplo, tiende a generar una glomerulonefritis rápidamente producida. Puedes perder riñón en días o semanas. ¿Por qué? Porque el colapso es tan complejo que ya no va a haber función que salves. ¿Ok? Acá ya en la histopatología vemos cómo es que de acá, esto que se pinta pues de rojito en la membrana basal, que dicho sea de paso, es la misma membrana basal que de la cápsula. ¿Ya? Son la misma membrana basal. Origen embriológico similar. ¿Ya? Pero acá nos va a definir una cosa. Todo esto, hasta donde ven esa línea roja, esto es el glomérulo. Lo que está por encima son estas células proliferadas. Esos fondos que están dándose. Por eso es que en este tipo de patologías de la fosa estreptocócica nosotros tenemos que perfilar el hecho de que el manejo y la reparación a nivel renal sea, digamos, lo más óptimo y más precoz, porque cuando estas células, células que están a nivel del epitelio parietal, finalmente se esclerosan, ya, pues es una cicatriz, ya no tenemos que hacer mucho, O sea, una cicatriz ya no la reparas, ya está muerto. El perfil normalmente de los pacientes, tenemos que ver esto. Uno es que tanto faringeo cutáneo con latencia de 10 a 15 días es la faringe, de 20 a 21 días la cutánea. O sea, el contacto, desde el punto de vista que ha tenido la infección, nosotros tenemos que hacer esa disquisición según la evolución. Si el paciente ha tenido una infección 2 semanas antes y empieza a desarrollar un síndrome nefrítico, lo más probable es que sea porque ha habido este estímulo. Es más corto a diferencia de la cutánea. Por ejemplo, nosotros a veces, ¿cómo se llama a nivel cutáneo la infección? Impético, ¿ya? Es lesiones medias costrosas, ¿no es cierto? Lesiones, ¿cómo le llaman? Mielicéricas. Esas lesiones, si nosotros observamos, tienen un ciclo de más o menos 3 semanas. O sea, si vemos 3 semanas previas que tuvo ese problema y empieza a cursar con hematuria, lo más probable es que sea esta patología. Entonces, en resumen, ¿hay inmunocomplejos? Sí. ¿Qué tamaños? Pequeños, grandes, medianos, ¿no es cierto? Hay depósito a nivel, mesangium, supraendotelio y supraepitelio. Hay activación de la vía alterna con descenso de citosis. O sea, ese es el resumen de una glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir por lo menos la patología. Que tenga esas características de infección, que tenga estas características dentro del laboratorio y finalmente las características histopatológicas. Así es como recién se dice, sí, es una postestreptocócica. Claro, pero en la vida real, pues, hacer una biopsia, una postestreptocócica es un poco más difícil, viendo que el pronóstico casi el 90% sale. Hacer una biopsia no resulta, digamos, beneficioso, con las complicaciones que podría generar la biopsia renal. Motivo por el cual es que estas patologías tienen que definirse con laboratorio, con la historia clínica y también específicamente pues, con la evolución. ¿Ya? Hemos visto que su evolución en cierto grado tiene que generarse una reparación en casi el 90% de los pacientes. Entonces, la postestreptocócica pues es, digamos, el elemento más suave del síndrome nefrítico. O sea, esto pues no es nada. Ahora vamos a entrar a las catastróficas, ¿no? Vamos a entrar a las, un ratito acá, ya, muy bien.
Ya, tratamiento, como les decía. Tratamiento sintomático, de soporte, nada, ¿ya? Ah, infección faríngea cutánea aguda, evolución óptima, buen pronóstico, biopsia renal, solo si precisa. ¿Qué significa solo si precisa? Si todo ese componente que hemos visto que ya a las 3 semanas ya no tiene que haber hipertensión, a los 2 meses ya no tiene que haber hipocomplementaria. Si no cumple eso, lastimosamente ya estamos frente a otro tipo de patología. O sea, ya tenemos nosotros que definir que ya no es un síndrome nefrítico postestreptocócico, ya puede ser por otra patología, como es las glomerulonefritis proliferativas extracapilares. Acá el cajón ya les lanzan de frente esta. ¿Ya? En las glomerulonefritis proliferativas extracapilares son especiales. ¿Por qué? Porque ya tienen nombre algunos ya directamente relacionados a patologías. Por ejemplo, tenemos la tipo 1, anticuerpos antimembrana basal. O sea, solamente por formación de anticuerpos antimembrana basal se le da esa designación. Por depósitos de inmunocomplejos, igual que la anterior, ¿se dan cuenta? Hay depósitos de inmunocomplejos, pero en este caso esos depósitos ya son específicos, ya no es así general como la postestreptocócica. Y la pausinmune, ¿qué quiere decir pausinmune? Aparentemente que como que no hubiera pues un efecto propio del sistema inmunológico, pero se ve lesiones básicas. Por ejemplo, antimembrana basal, glomerular, tiene que ver mucho lo que es la IgG, de las cadenas alfa 3 y el colágeno tipo 4. Acá, bueno, en la imagen trata de hacer una relación. Miren, fíjense, dice, ahí tenemos nuestros glomérulos, que son así como bolitas, tendrá el mismo efecto mecánico que en los alvéolos. Ahí nacen nuestros famosos, ¿qué? Síndromes, pulmón, riñón, ¿ya? El efecto que se da a nivel de la membrana basal glomerular por lo que es este estímulo de la inmunina G en caso de anticuerpos antimembrana basal, que nos va a hablar de la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, va a generarse o va a estar asociado a lo que se llama hemorragia alveolar. ¿Ok? Acá lo que tenemos que nosotros definir, que el nombre tiene un nombre, se llama enfermedad de Group-Pascal. Y bueno, los mecanismos fisiopatológicos que hemos hablado pues, en la postestreptocócica son casi similares a los que se ocurren acá, con la gran diferencia de que esto ya va a generarse por un anticuerpo. ¿Ok? Entonces, hablar de este tema pues resulta un poco más complejo en el sentido de que ya no solamente es una patología asociada al riñón, sino es una patología asociada a otro órgano, en este caso el pulmón. Pero todas las glomerulopatías por síndrome nefrítico siempre van a tener esa característica de la hematuria, ¿ok? Entonces, la hematuria va a marcar, digamos, el inicio de todas estas patologías. Entonces, ¿puede haber un síndrome nefrítico sin hematuria? Un poco difícil, ¿eh? Observando las características fisiopatológicas que nosotros hemos observado de ruptura de lo que es la membrana de filtración. Ahora, ¿qué es lo que se observa acá? Hay una filtración lineal IgG a lo largo de la membrana basal. Hay esta solución de continuidad de la membrana basal. Miren la membrana basal. ¿Qué ha pasado? Ruptura. ¿Ok? Y esa ruptura que se ha dado va a generar, igual que la anterior, ¿qué? Fuga de contenido hacia el espacio de bomba. Ahora ustedes verán y dirán, pues doctor, este espacito pues resulta pues gigante frente a lo que es el slide diafragmático, ¿no es cierto? Entre pedicelo y pedicelo hay un slide diafragmático que sus compañeros ya han estado hablando, que están formándose por puentes de nefrina, podocina, ¿no es cierto? Esos puentes son tan microscópicos, o sea, tan pequeños que solamente la microscopía electrónica los llega a detectar finamente. Eso pues resulta pues insuficiente o algo muy pequeño frente a esta ruptura severa que se da de la membrana basal. Prácticamente es como que todo esto fuera el glomérulo, esto fuera tu slide diafragmático y la ruptura fuera tamaño de tu puerta.
Por eso es que fugan los hematíes, por eso es que fuga el plasma. Acá es lo que estamos observando. ¿Qué hemos dicho que se llama esto? Semilunas. ¿Ya? Las semilunas pueden ser celulares. ¿Por qué? Porque hay activación, todavía vemos núcleo. O también tenemos semilunas esclerosadas, solamente con cicatrices, o sea, no hay actividad celular. Acá, por la tinción, vemos pues que, primeramente, ¿qué cosa hay? ¿Esto qué más parece? Antes que semilunas, ¿qué más parece? Es fuga de, me he equivocado, fuga de hematíes. La fuga de hematíes, antes de que se produzca ya. Esta fuga de hematíes que se está dándose, pues miren, fíjense, ¿dónde deberían estar? Dentro, acá, por ejemplo es una luz capilar, donde está un hematíes. Ahí debería estar el hematíes. Pero como ha habido ruptura de membrana, los hematíes se han salido por todo. Por eso es que se genera ese estado inflamatorio y ese estado de proliferación celular marcado. ¿Ok? En la extracapilar tipo 3, nosotros vamos a tener algo muy importante. Por ejemplo, acá sí entran las vasculitis en la extracapilar tipo 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos anticitoplasma, que dicho sea paso tenemos dos, el MPO y el PR3, van a generar un proceso inflamatorio. Por eso se llama vasculitis. O sea, va a haber un proceso inflamatorio crónico, persistente a nivel de los vasos. O sea, es como que tuvieras una herida, pero una herida autolesionada. Miren, lo primero que vamos a ver es adhesión directa del endotelio. Es un proceso inflamatorio directo. Como todo tejido siempre va a haber, pues, característicamente que haya una reparación, igual entran leucocitos. Por eso es que hay un infiltrado de polimorfonucleares, pero ya esto se excede. O sea, el proceso autoinmune es tan complejo que va a generarse una necrosis y una hemorragia local. Y como hay necrosis y hemorragia local, ¿qué va a ocurrir? Lo clásico, es como cuando tu herida no sana, se infecta, hay un proceso inflamatorio, es lo mismo acá. ¿Ya? Pero no ocurre en un vaso, sino ocurre sistémicamente en todos los vasos. ¿Ya? Por eso es que cuando hay esta necrosis fibrinoide y hemorragia local, nosotros podemos ver como una púrpura apartada, manchitas, ¿no es cierto?, que se evidencian en los miembros inferiores, y eso resulta, pues, uno de los síntomas, digamos, más, por lo menos, uno de los más adecuados para pensar en una vasculitis, por esa formación de necrosis fibrinoide y hemorragia local. Entonces, en algunos casos, cuando se hace la biopsia, y acá en Cusco, cada vez que se hace la biopsia, siempre sale vasculitis leucocitoclástica. Es raro, ¿por qué? Porque puedo ver y decir, oye, sí, hay esta lesión leucocitoclástica, y puede ser, pues, por una vasculitis. Pero es raro, ¿por qué? Porque he visto en otras patologías, ¿no? O sea, específica, aparentemente tenemos que nosotros ver que sea necrotizante. Por eso es que a las glomerulopatías extracapilares tipo 3 también se les llama glomerulonefritis de vaso pequeño, ¿ya? Las de vaso pequeño, y tienen que ser glomerulonefritis necrotizante, ¿ok? Es su otro nombre. ¿Por qué? Porque genera esa necrosis a nivel de vasos. Por eso es que hay una liberación de la PR3 y MPO, que son, digamos, lo que característicamente nosotros dosamos y podamos definir el diagnóstico. A veces hay enfermedades autoinmunes que nos permiten a nosotros diagnosticar, más no ver, digamos, el grado de severidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tenga un ANCA-PR3 o un ANCA-MPO positivo a gran escala, ¿ya? No significa que sea más grave o menos grave. Simplemente que nosotros dosemos el ANCA ya nos indica que hay la patología. Pero ahora está el otro problema. ¿Qué pasa? Que a veces
nos sale positivo. Y nosotros tenemos vasculitis ANCA negativa. O sea, para complicarnos la vida, el ANCA, que nosotros lo usamos a nivel serológico, si sale positivo estamos felices. Si hay petequias o hay en este caso púrpura palpable y vemos pues que sea una probable vasculitis asociada a hematuria y todo eso, nos sentimos más tranquilos. Pero en la vida real no ocurre eso. En la vida real a veces solamente podemos ver solo hematuria, les hacemos ANCA, P, ANCA, C y sale positivo, y a veces sin púrpura. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la enfermedad autoinmune actúa a diferente nivel. Así como el lupus, hay lupus leve, ¿ya? Que el paciente está estable hemodinámicamente. Hay lupus severos, donde el paciente ya tiene complicación renal o a nivel neurológico. Hasta hay lupus severos refractarios al tratamiento. Entonces, el sistema inmunológico actúa de diferente forma, en la cual nosotros tenemos que tratar de definir específicamente qué es lo que me puede a mí ayudar a diagnosticar. Primeramente, entender la fisiopatología de las glomerulonefritis, en este caso, síndrome nefrítico, o de las glomerulonefritis, itis, proceso inflamatorio, proliferación celular. O sea, las glomerulopatías que tienen proliferación celular, estado inflamatorio persistente, nosotros a partir de ahora tenemos que decir que son emergencias nefrológicas. ¿Por qué? Porque estamos observando que puede acabar en catástrofe. Entonces la hematuria ya no se puede ver con otros ojos más que si es una hematuria glomerular, que va a generar lesión, repercusión y probablemente muerte en el paciente. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, de estas extracapilares, las tres más clásicas son estas, ¿ya? Que nosotros podemos observar. Acá sí ya, acá está la semiluna. Ya, acá vemos esta semiluna. Fíjense, está hasta acá. Este es el glomérulo. La semiluna celular, son celulares porque todavía hay algo de núcleo, no son esclerosantes, van a colapsar lo que es el glomérulo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve una biopsia, si ve semilunas, probablemente ya la reparación sea mínima o la respuesta, espero, mientras todavía sean celulares, puedo tener una respuesta óptima a mi inmunosupresión. Pero si ya veo que son semilunas esclerosantes, ya no voy a tener mucha respuesta, va a haber mucha lesión. Entonces, histopatológicamente a nosotros nos ayuda, decir, hoy son celulares, ya, dale tratamiento, hay que ver cómo acaba, mejor, que el paciente puede resolver su cuadro. Claro, no un 100%, pero puede resolver. Pero cuando nosotros ya tenemos semilunas ya esclerosadas, con colapso del glomérulo, la reparación va a ser ínfima y lo único que se queda es recuperar con el tratamiento inmunosupresor algo de función. Y en caso, como les decía, hay pacientes que nosotros cuando les hacemos proteinuria o vemos examen de orina para ver hematuria, y de pronto alguien pues se ilumina y dice, sí, he escuchado en semiología renal que podemos pedir C3, C4, podemos pedir ANCA-C, ANCA-P, podemos pedir ANA, perfil ENA, podemos pedir todos estos inmunoglobulinas, podemos pedir complejos complejos de, ¿cómo se llama esto? Podemos pedir complemento, todo lo que ustedes imaginen, ¿ya? Cuando ustedes vean esa guía de pedir por lo menos estudios inmunológicos, tampoco se agarren de los estudios inmunológicos. ¿Por qué? Porque en gran proporción a veces sale negativo y se ha observado que hay pacientes que positivizan, digamos, futuramente. Claro, lo más óptimo es que te salga positivo y digas, tiene este nombre, apellido y está en la enfermedad. Pero a veces no ocurre eso. Y tenemos un porcentaje de 5 a 10% de pacientes que no sabemos qué tienen. ¿Ya? Es más, en el tratamiento, cuando ya tenemos síntomas sistémicos, por acá tenemos, sí, para un nefrótico, nefrítico, sí, mira, el C3 está un poco bajo, mira, pero no hay full house, no parece lupus, hoy, pero tenemos cadenas kappa, lambda en histopatología, parece un inmunológico. Entonces nos lleva a nosotros, porque tampoco estamos en una ciudad o un país en el cual por lo menos
vean lo que es las líneas del complemento. Por dicho sea de paso, en el mundo solo hay 4 o 5 lugares que ven el complemento, que te catalogan qué vía del complemento está alterado. O sea, es difícil. Nosotros no vamos a tener esa alternativa. En ahí sí diagnostican pues síndrome urémico hemolítico atípico y tanto show, que hay patologías más complejas, pero acá no. Entonces, a nosotros nos queda simplemente dar tratamiento de soporte. Es como ver una respuesta al manejo que da. Hay pacientes en los cuales sí parece, no parece, sí, ya tiene su biopsia, con biopsia y todo. No define la biopsia. Microscopía electrónica tampoco define. Pero hay alta sospecha que sea pues una probable vasculitis, ya se le da inmunosupresión. Y si hay respuesta, todos felices. Pero si no hay respuesta, ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando no hay respuesta, a lo único que va a llegar el paciente es a un daño renal crónico terminal. De todas las patologías que estamos hablando, las membranoproliferativas se pueden diagnosticar y todo, pero la inmunosupresión a veces tiene una respuesta de 10%, casi nada. 1 de 10 nomás se sabe, el resto igual progresa a daño renal. Entonces, las glomerulopatías, pues, como se presentan, parecieran pues enfermedades silenciosas. ¿Por qué? Porque hay jóvenes de su edad de ustedes que llegan ya con daño renal ya terminal, y uno a veces ya no sabe qué hacer, simplemente pasarlo a hemodiálisis. Entonces, que ustedes en la atención primaria hagan lo básico, primero un examen de orina, ¿no es cierto?, que es lo básico, por lo menos para definir si hay hematuria o proteinuria, resulta pues mucho para nosotros los especialistas. Y que cuando tengan hematuria digan, ¿será glomerular o extraglomerular? Dios mío, ya están pues futuros especialistas en el área. Entonces, es a eso lo que se quiere llegar. Si bien es cierto, estamos hablando de cosas un poco complejas y todo, pero lo básico, por lo menos que se les quede a ustedes. Porque las repercusiones, como podrán observar, pues son microscópicas, pero a gran escala. Muy bien. Ya, cuando nosotros hablamos del extracapilar tipo 2, tenemos una patología. Característicamente, ¿cómo es? Bueno, tenemos 2, el lupus y la crioglobulinemia. Acá, ¿se acuerdan quién decía C3? La fosa estreptocócica, ¿no es cierto? ¿Cuál les decía esa diferencia? Por lo menos debemos definir. Igual, ¿qué tenía la fosa estreptocócica? Inmunocomplejo, ¿no es cierto? Entonces, como que quiere asemejarse a este tipo extracapilar tipo 2, y ahí también vemos pues este síndrome, el síndrome pulmón-riñón. Y estamos viendo dos patologías, bueno, varias patologías que conllevan a un paciente que tenga daño agudo renal y daño agudo pulmonar. Pues cuando ustedes vayan a la práctica y vean, doctor, tiene falla renal, doctor, el pulmón está fallando y tiene hemoftisis, acuérdense de estas patologías. ¿Por qué? Porque casi nadie ve este tipo de relación en las enfermedades que presentan a algunos pacientes, y simplemente pues el manejo en ese caso como emergencia que les indico puede hacer un pulso, puede salvar la vida, porque muchos de estos pacientes a veces no pasan de la semana, se mueren, fallecen. Y a veces hay que tenerlos bien puestos para poder decir, voy a poner inmunosupresión, porque la mayoría dice, ay, si tienen problema respiratorio, tienen una neumonía, infección, ¿cómo voy a usar corticoides? Ese es otro punto que ustedes tienen que aprender en su formación. El uso de corticoides, yo creo que los únicos que manejan son los reumatólogos y nefrólogos. No hay nadie más. Bueno, los internistas que quieren manejar ahí, pero nadie más. Y ustedes como futuros médicos, a veces recetar prednisona a altas dosis les lleva pues algo muy complejo. Lo único que tienen que aprender es que el eje suprarrenal simplemente a partir del 5.º día se va a suprimir. O sea, pueden dar hasta el 5.º día dosis de corticoides, como quieran. Claro, hay algunas patologías, no a todas, no se pasen.
Pero pasando el quinto día, y algunos dicen la semana, ya lastimosamente ya no puedes tú quitar el corticoide rápidamente. Tienes que descender porque hay una disminución del eje a nivel suprarrenal. O sea, va a haber disminución de la producción de cortisol. ¿Ya? Entonces, ahí viene pues el problema del uso de corticoides. El otro problema, el gran problema de los corticoides es que tiene como más de 15 efectos colaterales que nadie los quiere. Por eso es que el manejo a veces de corticoides resulta pues un poco ineficiente en número de personas. ¿Se dan cuenta cuando hubo el COVID? ¿Qué dijeron de los corticoides? No. Primero no, luego sí, y al final, ¿no? ¿O sí? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Cómo es? Ha pasado una pandemia y mi vida tiene que lo cambió. Las 7 pandemias están... ¿Los corticoides ayudan o no ayudan? El COVID. Doctor, depende. Cuando inicia y está el proceso infeccioso, dar corticoides aumenta la mortalidad. Muchos decían. Pero los corticoides realmente han salvado vidas. Han salvado. O sea, el uso de es como estas cosas, es como este síndrome nefrítico, como las extracapilares. Tan severo es el proceso inflamatorio, autoinmune, que el corticoide es el único que va a tratar de corregir. Entonces en su COVID es igual, hubo un proceso inflamatorio tan severo que el corticoide era, digamos, lo que ayudaba en este caso, ¿ya? Muy bien. Ya. Miren, en las extracapilares, en los 3 tipos, ¿hay semilunas? Sí. O sea, las 3 resultan ser mortales, para el riñón, digo, y después para todo el cuerpo, y genera el pulmón. A nivel de tipo 1, hay un depósito lineal en la membrana basal. ¿Cómo se llamaba este tipo 1 también? Good pass. Por la formación de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Afectación pulmonar? Sí. Específica. Acuérdense, alveolo y ¿qué más? El glomérulo. ¿Ya? Ahora en el tipo 3, ¿qué era? Las vasculitis, las 3 clásicas, formación de ANCA, PR3 y MPO, ¿no es cierto? ¿Acá hay semilunas? Sí. En el ovillo, ¿hay algo? Por eso también es llamado pause inmune. ¿Ya? ¿Cómo es el síndrome pulmón-riñón? Moderado. No es poco, es moderado. Se presenta. Y en el tipo 2, ¿quiénes estaban de ejemplo? Eran como los primos hermanos de la postestreptocócica porque había disminución de C3 y Inmunocomplejos. inmunocomplejo, ¿no es cierto? Acá hay depósitos granulares en varias localizaciones, así como en postestreptocócica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá el síndrome de pulmón-riñón es el número. Claro, en lupus, ver un síndrome de pulmón-riñón sí se ve, pero no es frecuente. Entonces, si ves un síndrome de pulmón-riñón, lo primero que dices es tipo 1 o tipo 3. Para eso pides dosaje, ANCA-C, ANCA-P y anticuerpos antimembrana basal. Es fácil hacer. Entonces, de acá la lección que tienen que ver es que hematuria es igual a ruptura de la membrana basal. La ruptura de membrana basal es igual a extravasación de plasma. La extravasación de plasma va a generar proceso inflamatorio marcado con expresión ¿de qué? ¿Expresión de qué? Factores de crecimiento que van a afectar a nivel de la célula epitelial parietal, que es la que forma la cápsula de Bowman, lo cual va a generar proliferación celular, llamadas semilunas celulares. Si es muy complejo o muy acelerado el daño, semilunas esclerosantes con colapso glomerular. Y el colapso glomerular ya es muerte ya de nuestro riñoncito, ¿ok? Por eso es que se catalogan estas como patologías a veces
rápidamente progresiva, glomerulopatía. Eso es lo más importante. Y de acá, tener estos tres tipos, pues nos define que la afectación pulmonar, digamos que es la base, como para que estemos agarrando, estas glomerulopatías extracapilares, fuera del capilar. ¿Ya? Entonces, extracapilar, semilunas, epitelio parietal. ¿Ok? Ya, bueno, es lo mismo. Ya, acá tenemos que hablar sobre la vía. Por ejemplo, en la antimembrana basal glomerular hay inmunocomplejos in situ. ¿Dónde? En la membrana. Hemos quedado, ¿cierto? El complemento, miren aquí. ¿Cómo está el complemento? No se afecta. ¿Ok? En la tipo, estamos en ese orden como hemos expuesto. En la tipo 3, ¿cómo era? ANCA. ¿Ya? Acá hay daño endotelial. ¿Cómo es el complemento? ¿Cómo está también? Muy bien. Y acá, en la tipo 2, siempre va a afectar la vía clásica y va a haber inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos a todo nivel, en todos sitios. ¿Ok? Bueno, las imagencitas acá están las imagencitas para que vean más o menos cómo es la lesión. Acá es específica, membrana, acá es a todo nivel proliferación, y acá, ¿qué es lo que nos va a generar daño? ¿Dónde? En los capilares, o sea, en las cosas capilares. La clínica es heterogénea, puede haber brotes de síndrome nefrítico, biopsias semilunas, 2/3 evoluciona a enfermedad renal crónica terminal. O sea, la proporción de salvarse es un poco, digamos, baja, pero hay por lo menos esa posibilidad. Tratamiento, corticoterapia. Cuando hay hemorragia celular, plasmaféresis, siempre. ¿Ya? Aféresis se da, aféresis es como un lavado de plasma, pasa el plasma y empiezas a sacar inmunocomplejos, para que haya menor reactividad y menor efecto del estado inflamatorio. Y de ahí pasamos a una patología un poquito, digamos, fina, digamos, una patología frecuente, se llama una nefropatía mesangial o la enfermedad de Berger. ¿Ok? Y cuando hablamos de nefropatía mesangial o enfermedad de Berger, nosotros de cajón mesangial, IgA, depósitos IgA en el mesangial y fin, ¿ya? Fácil, ¿no es cierto? Pero abajo dice enfermedad de Berger. ¿Qué quiere decir enfermedad de Berger? ¿Qué están viendo acá? La inmunoglobulina. Antígenos. ¿Qué pasa? Se dice que esta inmunoglobulina tiene un defecto de la galactosidación, ¿no? Que estos inmunocomplejos se pueden formar a nivel gastrointestinal. Entonces, hay niños que tienen lesión, daño o defectos a nivel gastrointestinal secundarios a lo que es la leche. ¿Ya? Digamos que es un efecto de pobre tolerancia, ¿ok? De pobre tolerancia a algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nace un niño? A ver, chicos, ¿qué pasa cuando nace un niño?
Un niño al nacer pues necesita alimentarse, ¿no es cierto? Y para alimentarse tiene que tener ese contacto. Un niño cuando nace, por si acaso, nunca ha pasado nada por su boca a excepción de eso, orina diario de ellos. Pero el mundo externo, nada. Y lo primero que va a hacer es pues agarrar la mama y la leche. Y como todos nosotros sabemos, pues en esta zona, en la mama y la leche, siempre va a haber, ¿qué cosa? Para la leche, hay bacterias, hay contacto externo. Y lo que va a ocurrir en este tipo de patología, pues, primeramente es ver esa relación, ese contacto que hay del medio externo con el sistema digestivo del niño. La IgA, más que todo, tiene que ver mucho con lo que es elemento de protección a nivel del sistema digestivo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en nuestros pacientitos, pues, tener antígenos alimentarios, bacterianos, alérgenos, van a activar esta IgA. Entonces dice, ¿qué pasa cuando nace un niño? Probablemente el 95% de ustedes les han dado pues, la mamá pues primeriza, lacta, no sale nada, se preocupa, ¿y qué compra? La fórmula. Entonces, ¿la fórmula es buena? No. Nada. O sea, esa fórmula que ustedes les dan, primeramente es un derivado de bovino, ¿no es cierto? Es leche de vaca, de ganado. Entonces, esa leche de ganado resulta ser tóxico para nosotros. Claro, el niño no se va a quejar, no es tóxico, no le importa a la mamá ni al papá, la idea es que esté bien alimentado. Pero eso se ve más estrictamente en quiénes, en los prematuros. En los prematuros no toleran esa leche. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es más básico. Para ellos les resulta muy catastrófico dar la leche en polvo. Por eso en los prematuros desarrollan lo que es la NEC, enterocolitis necrotizante. O sea, si esos niños no reciben leche de mamá, si les necrosa todo el intestino, se mueren, se acaban como sapitos verdes, una barriga gigante, acaban con septicemias gastroenterológicas terribles. Entonces ahí dijeron, oye, qué raro, lo más común, normal es que la mamá cuando lacta, pues, que solo tome calostro, que es prácticamente como agüita, ¿ya? Para el niño resulta, pues, muy beneficioso. ¿Por qué? Porque a través de eso le pasa defensas. Entonces, en ese calostro hay defensas. Entonces, un niño que nunca lacta, ¿cómo se comportará? Bajo defensas. Por eso es que cuando ingresan las bacterias, cuando nosotros ingresamos antígenos alimentarios, ingresan bacterias, y peor si son prematuras, se quedan en una hospitalización y ahí pues proliferan bacterias atípicas. Todos estos alérgenos van a activar esta IgA. ¿Por qué? Porque la IgA pues sale a proteger y dice, yo quiero proteger. Pero ahí viene el problema. El problema va cuando se forman estos inmunocomplejos, que no son aclarados a nivel hepático y se depositan en el mensaje. O sea, el sistema inmunológico está actuando normal, pero mucho depende de la cantidad del estímulo inmunológico, inmunogénico, para que nosotros podamos determinar, pues, de que sea así una buena respuesta o una mala respuesta. Que es la misma teoría que se da en el lupus. Que para su segunda exposición, que espero que la den, ¿ya? Porque no van a estar jalados todos. Para su segunda exposición hay lo que se llama síndrome de pulmón-riñón, ¿no es cierto? ¿Hemos hecho lupus? No, no está como tema. Ya, espero que agarren el lupus. ¿Por qué? Porque ver solo la fisiopatología del lupus enmarca todas las fisiopatologías de cualquier enfermedad autoinmune. O sea, el lupus es el ejemplo del desastre. ¿Ya? Es el ejemplo del desastre. Todas las enfermedades autoinmunes tienen que siempre se relacionan con algún mecanismo patogénico del lupus. ¿Ya? Entonces, acá pues hablar de este tema de nefropatía mesangial, IgA, pues fíjense que resulta de algo absurdo, de algo absurdo que nosotros no lo deseamos, pero lo podemos provocar. Entonces, hay
hay pues prácticamente estos inmunocomplejos que se van a depositar a nivel de mesangia y característicamente más se ven en varones. Puede haber casos familiares, sí, en algunos casos. Es como lo que hablan de la fiebre. Si sus papás cuando eran niños han convulsionado por fiebre, ustedes tienen alta probabilidad de que cuando les dé fiebre, convulsionen. Y lo peor, que sea una fiebre con convulsiones, con lesión a nivel cerebral. Hay que cuidar. Si ustedes tienen ese antecedente, a sus hijos, pues, ni locos, dejen pasar más de 38.5, va a convulsionar. Y puede eso generar, pues, una patología. Puede ser debido a una patología de fondo. Es lo mismo acá. Casos familiares pueden representar. A veces la alimentación que nosotros damos a los niños es muy perjudica mucho lo que es el sistema gastrointestinal. Y este es un claro ejemplo de que, por ejemplo, en esta raza caucásica y asiática, gracias a Dios, se presenta más. En nuestra raza hay también, pero no es al grado de generar, digamos, glomerulopatías de gran escala. Nosotros tenemos, primero, creo que no hemos hablado del complemento. Eso lo hacen en inmunología, ¿no es cierto? ¿Qué vías hemos dicho qué? Clásica. La clásica, alterna y vía de las legítimas. Muy bien. Entonces, ¿cuánto? Ya, excelente. No, mucho. Ya, ok, entonces, ahí estamos, chicos, ¿eh? Por favor, pásenme lo que es la parte de inmunología.